Ok. eh, ¿Tienen preguntas sobre la parte de la tarea, sobre las clases, sobre los temas anteriores? Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda en la última pregunta, ¿Sí? porque nos, nos preguntan qué tipo de análisis estadístico realizaría, Ajá. pero en las tablas que nos ponen no viene ninguno ah, para numérica de intervalos. Ajá. ¿El Entonces no de supe las cuál. temperaturas registradas? Correcto, sí. Ajá. Sí. Si consideras que no hay ningún análisis estadístico que se tenga que hacer, lo puedes poner ahí directamente. ¿O puedo Este, buscar por fuera? Podrías buscar, puedes buscar si concluyes que realmente no hay un análisis que pudiera estar relacionado con este tipo de análisis, puedes poner, no se cuenta con otra variable o la información descrita no permite tener un tipo de evaluación. Ok, profe. Y cuando nos pregunta cuántas y de qué tipo de variables, lo que tenemos que poner son las escalas, ¿no? Sí, Escala sí, o sea, por percentil. ejemplo, cuando yo les digo cuántas variables, por ejemplo, les dije, bueno, vamos a poner que tengamos un experimento donde se mide el volumen de orina en un intervalo de tiempo y se administraron dos fármacos, dos diuréticos. Entonces tenemos, no sé, acetazolamida y tenemos, ¿qué será? Carbón activado. Entonces, estos dos, ¿de qué tipo de variables son? Son variables que son categóricas. Porque realmente nada más estamos haciendo una categoría como tal. Tenemos un tratamiento que tenemos un grupo de datos que pertenecen a un tipo de categoría y otro grupo de datos que son una población totalmente distinta, que en este caso es el compuesto químico. Tenemos el volumen de orina, que esta sí es numérica, porque podemos, si yo les doy que está en mililitros, pues tenemos un valor que podemos cuantificar. Y después tenemos el intervalo de tiempo, que esto se los puedo dar en minutos o en segundos, que de igual forma es numérica y está en intervalo de tiempo. Y estamos en una región de la cuantificación de los datos. Entonces me dice, tenemos tres variables, que son los tratamientos, el volumen de orina y el intervalo de tiempo. Entonces son tres variables y luego les pregunto qué tipo de análisis estadístico harían y cómo lo harían. Es decir, ¿qué compararían? Compararían la diferencia entre los dos grupos, compararían la diferencia entre el volumen de orina o cuantificarían la diferencia en un intervalo de tiempo. Entonces, ahí es cuando tienen que ver más o menos cómo poder hacer el diseño y qué variable es lo que están evaluando. Recibí un correo de uno de ustedes que me preguntaba, por ejemplo, cómo podemos identificarlas. Yo les decía que, por ejemplo, para que sea mucho más fácil saber qué tipo de análisis van a hacer, identifiquen cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, por ejemplo, si yo les estoy preguntando cuál va a ser el volumen de orina, quiere decir que esta es nuestra variable independiente. Por lo tanto, todo nuestro análisis va a estar enfocado en esta variable independiente, que es el volumen de orina. ¿De qué sí dependemos? Pues dependemos tanto del intervalo de tiempo como de los tratamientos administrados. Si no generamos esta administración de tiempo de tratamientos y no lo tenemos un periodo de tiempo muy específico, entonces no vamos a obtener un volumen de orina que a nosotros nos interese cuantificar. Entonces siempre identifiquen variables dependientes y las variables independientes. Y sobre todo enfóquense en esta variable independiente, cómo van a hacer el análisis estadístico. Por ejemplo, en su experimento bueno, en su práctica de laboratorio de Artemia, ahí lo que ustedes están viendo es que la respuesta o la variable independiente va a ser si cuántas artemias están vivas o muertas. Entonces la respuesta, la frecuencia de respuesta de este evento que es la muerte, va a ser su variable independiente.
¿De qué va a depender esta respuesta? Pues de la exposición que tengan hacia los diferentes tratamientos, que en este caso es el dicromato, y pueden utilizar otras sustancias. Entonces, no sé si queda un poco más claro. Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Sí, en la pregunta 2, sí. déjenme buscarla, ya. Dice bueno, el inciso D dice, ¿qué prueba estadística utilizaría si quiere evaluar el efecto hipoglucemiante en el intervalo de 20 a 25 minutos? Ajá. ¿Eso sería la prueba post-hoc o es... Sí, 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 sí. O sea, ¿qué prueba? ya. Digamos que ya nada más te estoy sesgando. Tenemos los tratamientos, tenemos eh, la cantidad, el volumen de glucosa, bueno, la cantidad de la concentración de glucosa. Concentración de glucosa. Y les había dado un intervalo de tiempo que iba desde los 0 hasta, no recuerdo, creo que son 50 minutos. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Nada más de este intervalo general, solamente compárenme a 25 minutos. Entonces, ¿cómo tienen sus tratamientos? Tienen su control, tienen su tratamiento y tenemos los diferentes valores de concentración de glucosa. Entonces, ¿cómo harían este análisis y cómo compararían para determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento y el control? ¿Qué pruebarían? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo desarrollarían la prueba, tanto la primera prueba de análisis de varianza y después qué prueba se realizaría? Gracias, profe. Ok. ¿Algo más? ¿No? Sí, Ah, en sí. en el primer problema, las medidas serían repetidas, porque por ejemplo la rata uno se usa para la control, el etanol más omeprazol, o serían independientes porque son diferentes ratas a las que se les administran diferentes dosis. Perdón, ahí, bueno, me expliqué mal. Lo que quiero decir es que, sí, como mencionas, son medidas repetidas. O sea que tenemos una rata 1, que es nuestro control de solución salina, una rata 1 para etanol absoluto y una rata 1 para etanol omeprazol y los diferentes tratamientos. Ok, Entonces, gracias. digamos que por grupo son 5 animales. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? No. Ah, sí, yo tengo una duda igual, profesor. Sí, En el 2, sí. ¿la solución salina se podría tomar como un control? En el Ah, de las ratas que acaba de sí, sí, mencionar la sí. compañera. Ahí tú me indicas, ahí tú me puedes hacer el índice de cuál sería tu control. Si vas a utilizar tu solución salina como control o vas a utilizar otro grupo que pueda ser considerado como control. Ok, gracias. Por nada. Ok. Entonces, la clase pasada estábamos revisando los diferentes defectos dentro de los fármacos. Teníamos, recordando brevemente, teníamos los efectos deseados, que eran los terapéuticos, los que nos interesan como tal, pero también tenemos efectos no deseados, que pueden ser dañinos o inocuos, nocivos o no nocivos, y estos se van a hacer una clasificación en reacción adversa, efecto tóxico, efecto secundario y efecto colateral. Mencionamos que el efecto colateral tiene que ver directamente con el mecanismo de acción del fármaco o de tratamiento utilizado. Es decir, está relacionado con las propiedades farmacológicas. Veíamos, por ejemplo, que dábamos el ejemplo, por ejemplo, de la histamina, de los antihistamínicos, que estos provocaban sueño porque, pues, principalmente tenemos receptores en diferentes lugares del organismo, con el cual, pues, estos fármacos se van a unir y dependiendo de dónde se unan, pues, van a ser los efectos que nosotros estemos observando. Muchos, por ejemplo, fármacos también antiasmáticos tienen efectos cardiovasculares. Entonces, todos los fármacos que se utilizan como con el asma
tienen efectos que pueden modificar la respuesta cardiovascular, ya sea acelerándola o disminuyéndola. ¿Por qué la mayoría de los tratamientos que se utilizan para el asma no generan estos problemas cardiovasculares? Si alguno de ustedes conoce o tiene alguna condición similar, pues nunca ha sentido que tenga esta palpitación. Aquí lo que hacemos es, para prevenir estos efectos, es modificar la vía de administración. Si utilizáramos un antiasmático de manera oral, con una tableta, veremos más adelante que esta tableta va a llegar a toda la sangre y eso va a hacer que tengamos estos efectos en todos los organismos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Jugar con la forma farmacéutica. En el caso, por ejemplo, de los antiasmáticos, ya que son nebulizadores, van a hacer o van a favorecer que llegue el 98% hacia los pulmones y solamente un 2% llegue a torrente sanguíneo. Entonces, posiblemente los efectos cardiovasculares solamente estén presentes por el 2% o el 5% de la concentración total que se administra por este tipo de fármacos. Entonces, ahí es más o menos como ciertas estrategias nos ayudan a prevenir estos efectos colaterales, que son de los más importantes o de los que más se observan casi siempre por parte de la administración de fármacos. Teníamos también los efectos secundarios, que es consecuencia de la acción fundamental, pero que no forma parte inherente de ella. Esto, como les decía, llega a ser un poco más complicado porque no sabemos exactamente, o es difícil hacer la clasificación por no saber si realmente depende del mecanismo de acción del fármaco o tiene que ver con alguna otra propiedad físico-química que esté modificando. Lo que les mencionaba, por ejemplo, del caso típico es la pérdida de iones o este desbalance de iones que puede generar deshidratación por el uso de los diuréticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como les mencionaba, cuando normalmente los diuréticos se encargan de expulsar agua para disminuir los efectos secundarios, le digo la presión arterial, lo que pasa es que la mayoría de los iones se quedan solvatados. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una pérdida, por ejemplo, de sodio, pero también puede ser que, de igual forma, iones como el potasio, que también está en el organismo, se mantengan solvatados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por cierta cantidad de agua vamos a estar perdiendo de los dos iones de manera prácticamente similar, porque no estamos controlando estos procesos físico-químicos. Lo único que estamos haciendo es dar un fármaco que incremente la expulsión de uno de los iones. Sin embargo, casi siempre se va a ir el contraión o se va a ir la pérdida de otros iones, generando así un proceso de deshidratación. Tenemos, por ejemplo, también la urticaria ante ciertos componentes que no dependen directamente de los mecanismos de acción, sino simplemente es parte de la formulación. Tenemos, por ejemplo, también pérdida de peso por algunos fármacos adrenérgicos, como puede ser las anfetaminas. Las anfetaminas se utilizan normalmente para mejorar la concentración de las personas, es decir, si tenemos déficit de atención, si tenemos poca cantidad de retención de información, podemos utilizar anfetaminas de manera prescritas y de manera controladas para mejorar nuestro rendimiento. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Que estas anfetaminas van a aumentar el metabolismo. Aumentan el metabolismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una disminución de peso. O puede ser que también tengamos un proceso de ganancia de músculo. ¿Esto de qué va a depender? ¿Cuál sea nuestra condición fisiológica? Si nosotros somos personas sedentarias que no hacemos ejercicio, pues lo que va a pasar es que al consumir estas anfetaminas se acelera el metabolismo y ¿qué pasa? Que empieza a quemar toda la energía, empezamos a degradar todos los ácidos grasos que tenemos acumulados en la parte de la lonja y en la parte ahí del gordito, entonces empezamos a tener una disminución de peso. Pero, ¿qué tal si algunos de ustedes son súper atléticos, van al gimnasio todos los días? Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes están tonificando y están aumentando el metabolismo y generando una ganancia de oxígeno y incrementando el flujo sanguíneo. Si utilizan anfetaminas, lo que van a hacer es favorecer la formación de este tejido nuevo, que en este caso va a ser el músculo. Entonces vamos a tener una hipertrofia de músculo y va a favorecer que nuestros músculos se tonifiquen mejor y tengamos una mayor definición. De hecho, existe un problema, por ejemplo, con el consumo de anfetaminas y cierto tipo de deportistas.
porque ellos empiezan a mejorar ciertos beneficios o por lo menos su progreso es mucho más rápido que el de, por ejemplo, una persona convencional, porque ellos sí están en constante entrenamiento, entonces digamos que es como un atajo para obtener los resultados que ellos quieren en menor cantidad de tiempo. Y finalmente tenemos también el estreñimiento por el uso de carbón activado. Lo que ocurre con el carbón activado es que se utiliza normalmente el carbón activado como un agente que va a desintoxicar y se utiliza también para el control de la diarrea. ¿Cómo funciona el carbón activado? El carbón activado, imagínense que es, bueno, es un alineamiento de carbonos, más o menos, no tan bonito como si fueran, ahí se me fue el nombre de estos nombres, de este alineamiento de carbón. Bueno, a ver si me acuerdo ahorita. Lo que hace el carbón activado es un arreglo de solamente enlaces de carbono que no se encuentran de manera simétrica, sino forman una malla que está ligeramente desorganizada. Entonces, ¿qué es lo que funciona esta malla de carbón activado? Funciona como si fuera una esponja. Es decir, estos carbón activado empiezan a atrapar todos los componentes que estén a su alrededor. Puede ser que aquí atrapen compuestos orgánicos. Pueden atrapar agua, iones y algunos componentes inorgánicos. Sobre todo metales, ¿no? Entonces, cuando existe un proceso de intoxicación, por ejemplo, de algún metal pesado, de alguna sustancia de un compuesto orgánico, consumiendo un pesticida, entonces no quieren que ese pesticida se empiece a distribuir en todo el organismo, se le da una dosis de carbón activado, que si lo han visto, es como si fuera el grafito, lo que sacan de ahí de sus lápices, pero está calentado a hornos de 1000 grados y está deshidratado. Entonces eso hace que esté directamente disponible para absorber toda la cantidad que se encuentra a su paso. El problema es que este carbón activado pues expulsa muy rápido, entonces necesitamos dosis de tabletas de 1 hasta 5 gramos de carbón activado. Obviamente, como es un elemento inerte, no va a reaccionar con ninguna sustancia del organismo. Es relativamente seguro porque pues, no empieza a interaccionar y no generamos algunos efectos negativos. El problema es que como estamos administrando gran cantidad de este carbón activado, pues eventualmente esto genera pues una masa, ¿no? Además, si esta es, digamos, la tableta de 1 gramo y empieza a absorber, pues empieza a aumentar sus dimensiones. ¿Y qué es lo que va a pasar si esto es el intestino? Lo que va a hacer es que va a empezar a disminuir la cantidad de agua, por lo tanto va a deshidratar las heces fecales. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos una baja hidratación de las heces fecales? Tenemos un problema de estreñimiento. Entonces, esto de manera que no depende tanto de su mecanismo de acción, porque no tiene así una interacción directamente con alguna proteína, lo que va a hacer es, por mecanismos físico-químicos, alterar la composición de las heces fecales, llevando a un proceso de estreñimiento. Entonces, más o menos eso es como uno de las características de los efectos secundarios. Modifican al organismo de cierta manera que estén afectando o alterando el funcionamiento de diferentes órganos. Tenemos también las reacciones adversas. Estas reacciones adversas son cualquier reacción nociva, indeseable, que se presenta con dosis terapéuticas y en el tratamiento profiláctico de una enfermedad. Entonces, aquí podemos encontrar, dependiendo de cuál sea la condición, podemos generar vómito, diarrea, hipotensión, hipertensión, constipación, ansiedad, insomnio y sangrado. Quiere decir que puede ser que en algunos casos sean benéficos. Por ejemplo, si una persona tiene hipertensión y el efecto que nosotros estamos esperando sea una hipotensión, pues entonces ahí estamos buscando un efecto terapéutico. Pero ¿qué pasa si, digamos, excedemos este límite
y entonces ya caemos a un estado de hipotensión. Entonces ya se puede considerar una reacción adversa porque ya no está generando un efecto terapéutico y ya está modificando de manera negativa al organismo. Entonces casi siempre vean al sistema como este sentido. Digamos, aquí tenemos una persona sana, aquí tenemos hipertensión y aquí generamos hipotensión. El organismo o los seres humanos normalmente estamos en un balance de incremento y disminución de tensión arterial, nos podemos mantener dependiendo de las funciones. Por ejemplo, si ustedes hacen ejercicio, generamos un proceso de hipertensión. Si ustedes están descansando o están durmiendo, vamos a tener un proceso de hipotensión. Entonces, esas son las consideraciones terapéuticas. Si una persona tiene una patología de hipertensión, pues sus valores se van a encontrar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Que con el tratamiento, pues lleguemos a los valores normales. Aquí es directamente con el tratamiento. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el tratamiento que están utilizando es muy potente, modifica tal la respuesta del organismo que todavía disminuimos más? Todavía disminuimos la respuesta. Entonces ya estamos generando, ya nos estamos yendo al lado contrario, ya estamos generando una hipotensión. Entonces ya no nos sirve como efecto terapéutico. Entonces, muchas veces la parte de las reacciones adversas va a depender de cómo se encuentre el sistema. Por eso es que algunas cosas pueden considerarse como benéficas y otras cosas como nocivas. Por ejemplo, si estamos constipados y el fármaco genera diarrea, pues nos está beneficiando porque está favoreciendo la expulsión de toda la materia del intestino. Pero si nos pasamos de hidratación de heces fecales, pues lo que va a generar es un proceso de diarrea y eso también tiene sus complicaciones porque generamos cierta deshidratación. Entonces casi siempre véanlo como buscar ese punto medio, ese efecto que nos haga un bien. Si ya estamos llegando a algo que nos está afectando, que nos está haciendo sentir incómodos, ya estamos teniendo una reacción adversa. Y entonces, las reacciones adversas a medicamentos tienen una serie de clasificaciones. Tenemos, bueno, las clasificaciones van de la A a la F. Casi siempre en la parte de farmacología no tenemos imaginación, entonces todas las clasificaciones van a ser con letras, con números, con letras griegas, alfabeta. Entonces, casi siempre los van a encontrar de manera sistemática. Entonces, las tipo A van a ser de efecto farmacológico aumentado. Ahorita vemos a qué se refiere, pero el nombre más o menos les da una idea de qué es lo que esperamos. El tipo B son efectos extraños. El tipo C son efectos crónicos, es decir, utilizándolo de manera consecutiva y de manera recurrente. El tipo D van a ser efectos retardados, que también como su nombre lo indica, vamos a esperar cierto tiempo para que se observen. Los tipo E van a ser cuando termine el tratamiento y estos normalmente están relacionados con síndrome de abstinencia. Y el tipo F, que son ajenas, es decir, que no están relacionadas con el principio activo, es decir, están relacionadas con cualquier efecto que pudiera estar presente dentro de la formulación. Entonces, vamos a ver las primeras. Las tipo A, también llamadas aumentadas o augmented en inglés, son aquellas reacciones cuyos efectos están relacionados con el mecanismo de acción del fármaco y por lo tanto son predecibles. Son el resultado de una respuesta aumentada a la dosis debida y también a la dosis administrada y también debido a alteraciones farmacéuticas, farmacocinéticas o farmacodinámicas. Normalmente son dosis dependientes y suelen desaparecer tras la reducción de la dosis o la eliminación de la suspensión del medicamento. Producen baja mortalidad y alta morbilidad y son reacciones adversas más frecuentes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el paro cardíaco por los bloqueadores beta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, como les decía, es casi un ejemplo como lo que estábamos viendo hace un momento. Los fármacos beta bloqueadores tienen un efecto sobre unos receptores denominados beta adrenérgicos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos receptores beta-adrenérgicos, cuando se encuentran sobreactivados, van a incrementar tanto la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Ok, ahorita vamos con los conceptos de morbilidad y mortalidad. Los beta-adrenérgicos incrementan la frecuencia cardíaca, es decir, por ejemplo, qué tan fuerte se contrae el corazón. Si recuerdan sus clases de fisiología, recuerdan que tenemos el proceso de sístole y diástole, que es decir, que el corazón como que se aprieta para todo el contenido que tenga de sangre pueda ser bombeado hacia todo el organismo. Y la frecuencia cardíaca va a ser qué tan rápido, qué tantas veces lo va a hacer en un cierto tiempo. Normalmente lo ponemos como latidos por minuto. Entonces, los beta-adrenérgicos incrementan la fuerza cardíaca y la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Entonces, esto se ve afectado normalmente en personas con hipertensión o con arritmias. O en personas que también tal vez tengan un proceso de obesidad, que sienten que les da un poco de taquicardia, que se sienten que les falta el oxígeno, que tantito hacen esfuerzo y ya su corazón ya está latiendo demasiado y no llega la suficiente sangre al organismo, entonces sienten que se ahogan o se asfixian. Entonces, esto es normalmente por la parte del corazón y específicamente estos receptores. ¿Qué tratamiento se utiliza? Normalmente fármacos que bloqueen estos receptores, que son los beta bloqueadores. Entonces, ¿qué pasa? Que disminuimos la fuerza cardíaca y la fuerza de contracción, pero de igual forma como lo teníamos aquí. Digamos que aquí lo que está pasando es que aquí aumentamos la frecuencia cardíaca y aquí disminuimos la frecuencia cardíaca. Si el tratamiento, digamos, a condiciones terapéuticas genera una regulación a este nivel, es decir, lo llevamos a una condición normal nuevamente. Si nosotros tenemos una sobredosis, pues lo que vamos a ver es que pues esta frecuencia cardíaca va a disminuir a tal grado que eventualmente los latidos por minuto van a ser igual a 0. Entonces ahí es cuando ya tenemos un paro cardíaco, que el corazón ya no está respondiendo. ¿Y por qué ocurrió? Porque tomamos más dosificación de estos fármacos que eventualmente llevó a un efecto totalmente negativo, que es suspender todo el funcionamiento del organismo. Entonces, básicamente esas son las reacciones aumentadas. ¿Por qué son predecibles? Porque si sabemos el mecanismo de acción, pues podemos predecir qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, ¿qué creen que le pase con un abuso a la fuerza de contracción? ¿Qué pasaría si una persona consume demasiados beta bloqueadores? ¿Qué le va a pasar a esa fuerza de contracción? ¿Puedes sufrir un infarto? Puede sufrir un infarto. Y también puede pasar que ese infarto esté relacionado con la formación de un coágulo, porque no tenemos tanta fuerza y la sangre se va a estancar y puede que se empiece a coagular. Entonces, los infartos se generan tanto por esta coagulación, tanto por la cantidad de latidos por minuto. Entonces ya pueden predecir, si yo les explico cómo funciona el órgano y cómo funcionan los receptores, ustedes pueden saber cómo o qué va a pasar si tenemos una sobredosis de estos medicamentos. Ahora bien, preguntaba Scarlett qué era mortalidad y qué era morbilidad. Mortalidad quiere decir cuántas personas, bueno, el índice de muertes de las personas. Y morbilidad es la cantidad o la frecuencia de personas con la enfermedad o con los signos. Bueno, la enfermedad ya saben que es una mezcla de signos y síntomas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, producen baja mortalidad y alta morbilidad. Si yo les digo que una persona
vamos a decir, morbilidades que puede presentar cierta patología. En este caso, vamos a llamar que la patología se llama paro cardíaco. Como ya sabemos que, por ejemplo, una persona está consumiendo estos beta bloqueadores, si le da un paro cardíaco, va a llegar al hospital, va a llegar de emergencia y el médico o la persona que los atiende, el paramédico, les va a decir qué pasó y pueden decir, es que está tomando propanolol, que es un beta bloqueador, y creo que se tomó 2 tabletas, se le olvidó cuando se había tomado la primera tableta y por accidente consumió una segunda tableta. Entonces dice, ok, propanolol es un beta bloqueador, tiene un paro cardíaco. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a darle adrenalina para estimular este corazón y que nuevamente arranque el corazón. Y vamos a darle un shock, una electroestimulación, que es cuando le ponen las placas de electricidad para despertar el corazón y restablecer el funcionamiento. Se denomina que producen baja mortalidad porque ya sabemos cómo contrarrestarlo, porque ya tenemos idea de qué es lo que está pasando. Dicen, bueno, si tiene esto, vamos a darle el efecto contrario. Entonces, si estos fármacos se denominan beta bloqueadores, pues entonces vamos a dar algo que sea un beta activador, ¿no? Que este beta activador normalmente es adrenalina. Digo, no es el término correcto, pero sirve para la analogía y para que les quede un poco más claro que puede utilizarse. Dice alta morbilidad, quiere decir que las personas es muy probable que sean susceptibles de tener un paro cardíaco si están consumiendo beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque pues normalmente este tipo de tratamientos tienen que ver con una sobredosis. Entonces, estas personas normalmente tienen, es muy probable que se vean estos efectos o estas reacciones adversas porque están expuestos a diferentes tratamientos relacionados. Es decir, es muy probable que lo experimenten porque están dentro de su tratamiento y en ocasiones estos tratamientos al ser crónicos, es decir, que tienen mucho tiempo en su uso, pues es más fácil que se llegue a observar o es más fácil que se tenga estos efectos. No sé si respondí tu pregunta, Scarlett, o pongo otro ejemplo. No, sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué otra reacción adversa? Pueden ser hemorragias por anticoagulantes. De igual forma, los anticoagulantes lo que hacen es, por ejemplo, la warfarina se llega a utilizar en algunas ocasiones, se utiliza como anticoagulante. Por ejemplo, si se ha visto que hay posibilidad de infarto por un bajo flujo de la sangre. Entonces se puede utilizar esta warfarina como anticoagulante para nuevamente evitar que se formen estos depósitos o formar los diferentes trombos en las diferentes arterias y esto eventualmente pueda llevar a un infarto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros incrementamos la dosis, vamos a tener demasiado anticoagulante que si generamos una lesión interna, pues esto eventualmente va a generar un sangrado que no va a poder ser controlado. Es decir, no vamos a tener una buena hemostasia. ¿Cómo podemos tener una lesión interna? Por ejemplo, ¿qué tal si consumimos warfarina y la siguiente semana se van a tomar, era 15 de septiembre, se tomaron mucho alcohol y entonces generaron una úlcera en su estómago. Entonces, una úlcera en el estómago es un sangrado que se genera en la parte de la mucosa. Entonces, si tenemos un excedente de warfarina, nuestro organismo no va a poder controlar esta sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a empezar a filtrar. Si es una lesión muy pequeña, pues lo único que va a pasar es que nos va a espantar porque cuando vayamos al baño, pues nuestras heces fecales van a estar negras por la sangre coagulada y oxidada. Pero si esto se extiende, pues eventualmente vamos a estar perdiendo mucha cantidad de sangre y no lo vamos a ver porque no vamos a tener una lesión directa. Entonces vamos a tener una lesión interna que es muy difícil de identificar y
sobre todo si no se tienen los análisis o si no se han visto este tipo de observaciones como el color de las heces. Entonces, de igual forma, aunque puede decir que puede ser peligrosa, generan baja mortalidad porque normalmente el médico te dice no consumas alcohol durante los siguientes 15 días o hasta que suspendas la warfarina, no consumas otros medicamentos porque es muy tóxico. Pero ¿qué pasa si llegas a urgencias por algún problema derivado de la warfarina, una reacción adversa? Te van a preguntar qué estaba tomando, warfarina, ok, tiene un anticoagulante. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a darle un agente coagulante, vamos a darle vitamina, vitamina E para favorecer la coagulación. Vamos a darle vitamina D también para favorecer la coagulación. Entonces, ya saben más o menos cuál es el tratamiento para contrarrestar este efecto anticoagulante. ¿Hasta aquí preguntas? Puede ponerle tantito a la diapositiva de esa. Gracias. Sí. Gracias, profe. De nada. Luego tenemos las reacciones adversas, también denominadas tipo B o en inglés como bizarras. Son aquellas reacciones adversas que no están relacionadas con los efectos farmacológicos y por lo tanto son impredecibles. Raramente son dosis dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más cantidad de fármaco estemos consumiendo, más efecto o más visible se va a observar el efecto. Se producen con menos frecuencia que las tipo A. Y aquí lo que estamos viendo es que producen baja morbilidad, es decir, su nombre los dice, son reacciones adversas raras, bizarras, y generan alta mortalidad. Esto tiene que ver porque pues, son impredecibles. Entonces, al ser impredecibles, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Y sobre todo, se eliminan cuando tenemos una retirada del medicamento. Es decir, cuando ya eliminamos este medicamento, ya no vamos a tener o vamos a observar la presencia de estas reacciones. Normalmente tienen que ver con el sistema inmune. Tenemos, por ejemplo, el caso de la anafilaxia por sulfamidas o penicilinas, es decir, las personas que llegan a tener una reacción adversa que dicen, ¿sabes qué? No me des penicilina porque soy alérgico a las penicilinas o soy alérgico a las sulfas, entonces no puedo tener este tratamiento porque me generan reacciones bastante agresivas. Tienen que ver, por ejemplo, ciertas variaciones genéticas, como por ejemplo hemólisis y al tratamiento de ciertos antipalúdicos, o por ejemplo, actualmente con la parte de la vacuna. Para aquellas que se hayan vacunado, normalmente, si vieran, de todas las personas que estaban en la administración de la vacuna, que podrían ser, vamos a decir, unas 1000 personas en ese momento, pues a lo mejor vieron ustedes una o dos casos donde se puso mal, donde se desmayó, donde a lo mejor empezó a convulsionar en el peor de los casos, donde le empezó a dar como comezón y vieron que todos los médicos, paramédicos los atendieron. Este tipo de reacciones son las adversas. Tiene que ver principalmente con particularidades genéticas, en el caso de que alguna enzima sea muy intolerante y eso genere desencadene este tipo de reacciones tipo B, y normalmente son más comunes por el sistema inmune, es decir, tenemos una hipersensibilidad a cualquiera de los componentes que desencadenamos un efecto, una respuesta anafiláctica. ¿Qué tipo de características tienen estas? Por ejemplo, que puede ser desde un salpullido, puede ser desde algún eritema, es decir, que se les ponga rojo la parte de la piel, que les salgan ronchas, por así decirlo, que se les empiece a cerrar la garganta o que les dé como comezón en la garganta, que tengamos problemas cardiovasculares que inclusive puedan generarse ya sea una taquicardia o una disminución abrupta de la presión arterial. Esas normalmente son las respuestas del sistema inmune. Por ejemplo, si algunos de ustedes es alérgico al pelo de gato o al pelo de animales, tienen esa sensación como de que les van a dar ganas de estornudar, de que sienten que la garganta se les está cerrando como si se fueran a enfermar. Pero ¿qué pasa? No progresa.
Si ustedes se van de esa casa o dejan al animalito ahí en otro lugar, normalmente se les va pasando conforme va pasando el tiempo. Entonces no progresan, pero llegan a ser bastante agresivas en el caso de que sean hiper sensibles a ciertas sustancias. Entonces, debido a esta baja predictibilidad y sobre todo de que los efectos son relativamente inmediatos, tenemos este problema de alta mortalidad. Es decir, una persona, ¿qué tal si una persona se desmaya o bueno, es atropellada en la calle, va hacia urgencias, le dan un antibiótico, pero no trae esa persona en su cartera o en sus pertenencias una indicación que dijera soy alérgico a las penicilinas? Entonces, por el tratamiento le dan un antibiótico, le dan penicilina y se la dan de manera intravenosa. Entonces ya le van a generar toda esta reacción anafiláctica en todo el organismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que difícilmente lo pueden controlar porque es demasiado agresivo. Entonces estas personas reciben un paro cardíaco. ¿Qué recomendación aquí hay? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene ciertas condiciones, por ejemplo, hemofilia o algunas condiciones genéticas o alergias, que traigan una notificación dentro de su cartera. Entonces, normalmente, si sufren un accidente, se desmayan o están en la calle, esta identificación les va a permitir a ustedes darles información a los médicos que los atiendan para ciertas categorías. De hecho, inclusive hay personas que hasta se llegan a tatuar, por ejemplo, sus alergias o se llegan a colocar también su tipo de sangre, sobre todo si son tipo de sangre raros. Les da tiempo como para tener ciertas atenciones médicas y que salvar su vida en algún incidente de esta naturaleza. Entonces, por eso es que son de baja morbilidad porque son raras, no a toda la población le va a pasar, solamente puede ser que las personas alérgicas a las sulfas sean solamente el 1% de la población total, entonces son muy raras de detectar, pero por su agresividad llegan a ser muy mortales. Tenemos las reacciones adversas de tipo C, que son las crónicas. Estas son aquellas que se producen como consecuencia de la administración de tratamientos largos y continuos. Son conocidas, también son predecibles porque están ligadas al mecanismo de acción, sino más que nada aquí tiene que ver con la frecuencia de la dosis y el tiempo que se va a estar en el tratamiento. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la farmacodependencia a las benzodiazepinas, la nefrotoxicidad crónica por analgésicos y la discinesia tardía por los neurolépticos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos utilizando, si tenemos, por ejemplo, un problema de insomnio crónico y estamos utilizando benzodiazepinas, pues es muy probable que tengamos esta farmacodependencia o que inclusive tengamos insomnio, porque ya tengamos aletargamiento constante por el uso continuo de estas benzodiazepinas. Nefrotoxicidad crónica por analgésicos. Se ha visto que, por ejemplo, todos los AINES, ya sea el ibuprofeno, paracetamol, sobre todo el paracetamol, el ácido acetilsalicílico y la indometacina tienen efectos importantes sobre el riñón. Entonces, si una persona tiene un dolor crónico, tiene un problema, por ejemplo, de artritis, tiene un problema de dolor neuropático, es decir, que tiene una alteración en la parte de médula espinal que genera una sensación dolorosa en todo momento, pues constantemente está con tratamiento ya sea de opioides, de analgésicos, y esto va eventualmente a la larga, después de 5 años, pues ya sus riñones lo van a empezar a sentir, ¿no? Entonces van a tener estos problemas de funcionamiento. La discinea tardía también es una alteración de la parte de los músculos, entonces sí se ha visto que ciertos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central tienen efectos sobre la coordinación motora, sobre la fuerza que tienen los músculos, y esto tiene que ver porque se empieza a generar cierta resistencia con el uso continuo de estos fármacos. Entonces, casi siempre estos tienen que ver con los elementos presentes por el tratamiento y sobre todo por la condición. Son muy difíciles de evitar porque, por ejemplo, si no tenemos cura para alguna enfermedad, como puede ser diabetes, como puede ser la misma artritis reumatoide o algunos problemas de gota severa, pues estas personas tienen que estar en tratamientos continuos, tratamientos prolongados que eventualmente pues se van a observar.
También, por ejemplo, ciertos anticancerígenos, pues empieza a haber el detrimento de las funciones en diferentes órganos. Primero van a tener una deficiencia hepática, después una deficiencia renal y eventualmente se va a extender hacia otras regiones del organismo. Tenemos las tipo D, que son retardadas o que van a tardar mucho tiempo en aparecer. Son aquellas que, como les mencionaba, aparecen tiempo después de haber suspendido la medicación, ya sea días, meses, inclusive años. Y esto puede ser, en ocasiones llega a heredarse este problema, es decir, puede llegar a tener modificaciones que vamos a llamarle cierto tipo de teratogenia en, digamos, en los hijos, en la progenie. Algunas de ellas son la carcinogénesis por ciertos inmunosupresores, la teratogénesis por antineoplásicos, como puede ser la talidomina, y también por algunas tetraciclinas. También se llega a observar, digamos, de manera menos agresiva el uso de ciertos tratamientos esteroideos. Por ejemplo, si tenemos una suspensión abrupta de, por ejemplo, de algunos cortisoles, como corticosteroides, como la prednisolona. Lo primero que vamos a observar es un incremento de talla. Es decir, vamos a ganar peso de manera muy rápida. Entonces, pareciera que nos da un efecto rebote, es decir, que empezamos a ganar empezamos a acumular mucha cantidad de grasa y empezamos como a engordar muy rápido sin necesidad de que nuestra dieta sea tan agresiva. Y esto tiene que ver porque el mecanismo de acción de los esteroides toma tiempo en generar sus efectos y si los suspendemos rápidamente o lo suspendemos o tenemos un tratamiento prolongado y después lo quitamos, lo que va a pasar es que el organismo se acostumbró a ciertos niveles de hormonales en el organismo. Entonces lo que va a pasar es que empezamos a tener síntesis o liberación de otras hormonas, que en este caso lo que se empieza a observar es que incrementamos la hormona del crecimiento. Entonces, la hormona del crecimiento normalmente nos ayuda a desarrollarnos en la parte de la infancia para llegar a la pubertad y a la adolescencia, donde empezamos a ganar masa muscular y tamaño. Pero si continuamos con la liberación de hormona de crecimiento, ya no vamos a empezar a crecer, digamos, en la parte de los huesos, sino empezamos a generar el proceso de lipogénesis. Es decir, incremento o formación de estos ácidos grasos, pues que eventualmente nos va a llevar a engordar, ¿no? Entonces, no aparecen de manera inmediata, son de forma progresiva y tienen que ver con la suspensión de los medicamentos. Normalmente la mayoría de estas son de tipo teratogénico, es decir, se ven modificaciones que están ahí almacenadas y que se van a heredar o que se presentan después de su suspensión. Las tipo E, que son aquellas que aparecen tras la supresión brusca del medicamento. Aquí también podemos ver que están involucradas. Por ejemplo, aquí vemos que los corticosteroides pueden tener estas dos reacciones. Pueden ser de tipo E y pueden ser de tipo D. Entonces, ya sea por la suspensión del tratamiento o por el abuso constante de este tipo de tratamientos. Entonces, normalmente se llegan a ver estos dos efectos si tenemos elementos que puedan ser relacionados con la parte de heredar y de modificar la parte genética o también por la suspensión abrupta. Entonces, esto tiene que ver porque el mecanismo de acción de las hormonas toma mucho tiempo en eventuarse. Entonces, las tipo E aparecen tras la suspensión brusca del medicamento. Tenemos, por ejemplo, las convulsiones por la retirada brusca de los anticonvulsivantes, como puede ser el uso del fenobarbital, el insomnio, como en la suspensión de las benzodiazepinas, y el síndrome de abstinencia por ciertos fármacos que afecten el sistema nervioso central. Entonces, lo que vemos es que la mayoría de los efectos tipo E
son aquellos que tengan efectos sobre el sistema nervioso central, principalmente. Es decir, si algo afecta al sistema nervioso central y lo quitamos de manera brusca, o algo tiene efectos sobre ciertos esteroides y lo quitamos de manera abrupta, vamos a tener efectos bastante visibles que tienen que ver por esta modificación del sistema. Entonces, casi siempre lo que hacemos con este tipo de tratamientos es acostumbrar al organismo a ciertos efectos principales, y después, si lo quitamos, pues entonces ya tenemos como una depresión de los niveles normales que estábamos trabajando. ¿A qué me refiero con esta parte? Por ejemplo, ok. Tenemos una célula y tenemos ciertos receptores. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos, por ejemplo, fenobarbital. El fenobarbital es un fármaco cuyo mecanismo de acción es agonista de los canales GABA, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto ahorita por el mecanismo, solamente veamos esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en nuestro organismo tenemos una sustancia que se denomina GABA, que va a favorecer la unión a estos canales. Entonces, digamos que normalmente producimos una molécula de GABA. Con el fenobarbital, lo que hacemos es, al incrementar la cantidad de moléculas que activen estos canales, pues vamos a tener trabajando a estos 3 canales. Entonces, de manera normal, una persona funciona con un canal abierto. Si utilizamos un tratamiento, lo que va a pasar es que ahora la persona está funcionando con 3 canales. Porque estamos viendo que es la participación del fenobarbital más la función endógena de nuestro neurotransmisor GABA. Entonces tenemos todo el sistema funcionando al 100%. Si nosotros de la noche a la mañana quitamos al fenobarbital, lo que va a pasar es que ahora el organismo ya había estado acostumbrado a trabajar siempre con los 3 canales abiertos. Pero ¿qué pasa? Que el organismo solamente está produciendo, bueno, más bien solo va a mantener abierto un canal porque así está configurado. Está configurado solamente a funcionar con el 30% de su funcionalidad original. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como ya se acostumbró, ya modificó sus mecanismos de respuesta para estar funcionando siempre con los 3 canales, entonces ya tenemos aquí un déficit. Este déficit normalmente es lo que generan estos efectos secundarios cuando tenemos la suspensión abrupta, que es parte del síndrome de abstinencia. Pasa mucho, por ejemplo, con las personas que consumen cierto tipo de drogas, cierto tipo de psicoestimulantes, que ya acostumbran a funcionar su organismo con cierto nivel de placer al consumir algún tipo de droga, anfetaminas, cocaína, etc. Y esto es realmente lo que pasa en el organismo. Modificamos la cantidad de respuesta, y si lo quitamos de manera abrupta, lo que generamos es esta parte de déficit. Y entonces el organismo está pidiendo que busques una sustancia que active o que vuelva a funcionar como lo tenías trabajando antes. Entonces aquí es cuando ya tenemos este síndrome de abstinencia. Dependiendo del mecanismo de acción, lo que vamos a observar son los efectos contrarios para los que estaban prescritos. Por ejemplo, las benzodiazepinas o el fenobarbital se utilizaba para controlar las convulsiones. En el caso, por ejemplo, del fenobarbital, se utiliza para controlar las convulsiones. Entonces,
Funcionando con los 3 canales, ya no teníamos convulsiones. Si quitamos ahora el fenobarbital, lo que va a pasar es que ahora este déficit pues va nuevamente a regresar al uso de las convulsiones. Entonces aquí ya tenemos un problema. Las benzodiazepinas se utilizan normalmente como agentes sedantes, es decir, sedantes hipnóticos, tanto para relajar a las personas como para la inducción del sueño. Si quitamos de manera abrupta a las benzodiazepinas, lo que va a pasar es que ahora este déficit va a hacer que estemos más alterados, entonces nos va a generar insomnio. Entonces, más o menos es como el mecanismo de cómo está funcionando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, entonces la D y la E es por suspensión del medicamento. La D es que va a aparecer, digamos, tiempo después, ya sea por una modificación que se generó en el organismo, que inclusive en algunas ocasiones puede heredarse. Entonces, la D es simplemente porque el mecanismo hace que generemos una modificación en el sistema, ya sea de manera genética o bioquímica, que estos cambios van a observarse mucho tiempo después. Y la E tiene que ver por un desacostumbramiento, por así decirlo, del organismo. Si el organismo ya estaba acostumbrado a funcionar con ciertos niveles de ciertas sustancias dentro del organismo y las quitamos, vamos a generar un síndrome de abstinencia. Y entonces es cuando se llegan a observar de manera posterior. Gracias, profe. Ujú. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Qué Creo que haría? no, profe. ¿Mande? Creo que no. Ah, ok. ¿Qué harían, por ejemplo, para prevenir las reacciones adversas de tipo E? ¿Cómo lo harían para que no se observaran? Hacer la suspensión de medicamento de forma como parcial, o sea, ir reduciendo tantito la dosis así gradualmente. Exactamente. Muy bien, Liliana. Lo que se hace para este tipo de tratamientos es siempre ir disminuyendo la dosis. Es decir, si normalmente teníamos, volviendo a este caso, tenemos el fenobarbital. Si esto estaba a una dosis de 10 miligramos cada 12 horas, podemos disminuir la dosis a 10 miligramos cada 6 horas. Perdón, cada 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que de forma, digamos, metabólica, lo que vamos haciendo es que ahora la persona no funcione con los 3 canales, sino funcione con 2 canales. Y después podemos todavía extender más la dosificación para que ya nada más se regrese a los niveles que estaban acostumbrados a trabajar. Entonces, con eso podemos prevenir las reacciones adversas de tipo E. Estas llegan a ser muy difíciles de controlar porque en ocasiones se tiene que volver a regresar con el tratamiento. Es decir, si ya se genera, por ejemplo, parte de insomnio, se tiene que regresar nuevamente con el uso de benzodiazepinas y entonces se reinicia otra vez el ciclo para evitar el tratamiento para buscar un tiempo de desintoxicación. Para las reacciones adversas de tipo D, lo que normalmente se recomienda es tener periodos, digamos, separados. Es decir, si la condición lo permite, podemos tener un tratamiento de 1 mes, descansar 1 mes y esperar nuevamente 1 mes. Entonces aquí tenemos tratamiento, aquí no hay tratamiento y aquí regresamos con el tratamiento. O si, por ejemplo, tiene que ver con condiciones teratogénicas, pues lo que se hace es evitar este tipo de reacciones durante el embarazo. Pero si sabe que, por ejemplo, se pueden modificar ciertos efectos, se puede estar espaciando el tratamiento o estar jugando con otro tipo de tratamiento para poder evitar este tipo de reacciones. Por ejemplo, lo que se hace, por ejemplo, con ciertos anticancerígenos, es que, por ejemplo, aquí podemos dar la citropina y aquí podemos tal vez dar en este espacio cisplatina. Entonces modificamos el agente anticancerígeno para darle tiempo que los mecanismos, estas reacciones adversas de tipo retrasadas,
no se presenten por la exposición constante de este tipo de tratamientos. Entonces jugamos con la medicación, empezamos a hacer mezclas de manera adecuada para evitar que estos eventos se presenten. Y finalmente tenemos, por ejemplo, las reacciones tipo F, que en inglés viene de ajenas. Son aquellas que están originadas por agentes ajenos al principio activo del medicamento. Normalmente tiene que ver con los excipientes, las impurezas o algunos contaminantes. Ya habíamos hablado en clases pasadas de la nitrosodietilamina en la ranitidina, que estaba por aquí. Aquí. Habíamos mencionado que por parte de la manufactura de la ranitidina se había visto que por el uso del agua clorada favorecíamos la formación de la nitrosodietilamina, que es un agente cancerígeno. Entonces va a generar citotoxicidad y eventualmente va a desarrollar cáncer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este tipo de reacciones están presentes con el tratamiento, sin embargo, no las vamos a observar aquí. No las vamos a observar o no son dependientes del principio activo, sino tienen que ver específicamente con la formulación o con los contaminantes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ahorita tenemos elementos de toxicidad por ranitidina y la FDA decidió suspender la ranitidina, pero no suspendió la ranitidina por un efecto secundario, una reacción adversa que estuviera generando el compuesto como tal, sino por parte de su procesamiento es que se empezó a ver que tenían efectos bastante agresivos. También, por ejemplo, se veía esto en situaciones anteriores, donde, por ejemplo, para tratamientos por ejemplo, de ácido acetil salicílico o de algunos antibióticos, los disolvían en DMSO, que es dimetil sulfóxido, que es un disolvente. En algunas ocasiones los disolvían con algunas sales de mercurio. Porque decían, bueno, también pues que sea antibiótico y que pueda matar al organismo. Entonces, además del antibiótico, le metemos sales de mercurio, tanto para favorecer la disolución del principio activo. Y entonces todas estas sustancias son tóxicas. Entonces, ¿qué pasaba? Que se empezaban a morir las personas porque pues no era tanto por el antibiótico como tal o por la aspirina, sino simplemente por el disolvente que se utilizaba, que pues eventualmente generaba cierta toxicidad. Entonces aquí tiene que ver con todo el procesamiento, toda la forma farmacéutica de cómo se está llevando a cabo el proceso de este fármaco. Tenemos también a la par las reacciones alérgicas, que estas se parecen un poco a las reacciones tipo B, a las bizarras. Las reacciones alérgicas tienen su clasificación aparte porque están ligadas directamente con el sistema inmune. Habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso de las reacciones bizarras, tienen que ver principalmente con el sistema inmune, pero también tienen que ver por ciertas modificaciones, ya sean metabólicas o genéticas de las personas, que los vuelven más sensibles a el tratamiento de la exposición de ciertas moléculas. En el caso de las reacciones alérgicas, son resultados en cadena que comienzan específicamente con el sistema inmune. Entonces, recordemos que el sistema inmune es el sistema o es el agente que va a proteger al organismo, es decir, es como la policía de nuestro cuerpo. Entonces, si nuestra policía, o bueno, en este caso el sistema inmune, decide que una molécula no va a entrar al organismo porque lo está considerando como un agente patógeno o como una sustancia que es tóxica, pues va a ejercer todo el poder que tiene del sistema inmune, va a hacer un reclutamiento de todas las fuerzas armadas de las células de linfocitos y macrófagos
para contrarrestar o eliminar esta sustancia alergénica. Entonces, como ahí me menciona, se detecta como un invasor o como un alergeno. ¿Qué podemos tener? Podemos tener dos mecanismos principales, algunos que sean hipersensibilidad inmunológica y otro que sea hipersensibilidad cruzada. Ahorita vemos qué es cada una de ellas. ¿Qué es lo importante de esto? Que estas reacciones son independientes de la dosis. Es decir, si tenemos una pequeña exposición a ciertas moléculas, con una pequeña cantidad de estas moléculas vamos a desencadenar una reacción inmune bastante agresiva. Entonces, ¿qué tipo tenemos o cómo tenemos esta clasificación? Esta alergia de medicamentos va a ser dependiendo de lo que estemos observando en el organismo. Se han hecho clasificaciones de tipo, de cuatro tipos. La tipo 1 son aquellas que son hipersensibilidad mediada por IgE, que son normalmente los anticuerpos. Y estos anticuerpos tienen que ver con la producción de ciertos eosinófilos. Entonces, ¿qué es lo que primeramente se va a observar? Vamos a tener un proceso de anafilaxia, es decir, un bloqueo de vías respiratorias, un incremento de la frecuencia cardíaca, un proceso de mareo que puede generar cierta ansiedad o visión borrosa, comezón en parte del organismo, y puede ser que nos genere inclusive hasta náuseas y vómito. Entonces, todo ese es el cuadro clínico de la anafilaxia, de una reacción anafilactoide. Tenemos también urticaria, es lo que les mencionaba, la parte de comezón. Angioderma, que es incremento como, angioedema, perdón, es decir, que se empieza a tener como hinchazón. O no sé si han visto si se han intoxicado con alimentos que se les salen como ronchas, que no son rojas, que simplemente es como un abultamiento en la piel. Ese es un angioedema, es decir, tenemos una inflamación, una hinchazón de la parte de la piel y generamos broncoespasmo, es decir, este bloqueo de la respiración. ¿Cuándo se llega a observar? Pues normalmente es muy rápida, entonces puede ser desde minutos hasta horas después de la exposición. ¿Por qué tiene que ver en ocasiones hasta horas? Porque, por ejemplo, si es un fármaco de liberación prolongada, es decir, un fármaco que va a tardar tiempo en liberar su contenido por la formulación de la tableta, pues hasta el momento en que se empieza a liberar esta molécula es cuando vamos a empezar a experimentar las reacciones alérgicas. Tenemos las reacciones alérgicas tipo 2, que son reacciones citotóxicas. Tienen que ver aquí por la presencia de anticuerpos policlonales como los IgM. ¿Y qué es lo que hacen? Estos anticuerpos lo que van a generar es una destrucción celular, por eso se le denomina citotóxicas, generan muerte celular. ¿Cuáles son las características? Se puede generar citopenia, es decir, una disminución de las células, ya sea de hematopoyéticas, ya sea tanto plaquetas como eritrocitos, como células del sistema inmune. Vamos a generar vasculitis, que es lo que se observa aquí, estas como ronchitas definidas, que en ocasiones llegan a ser de diferentes tamaños. No son tan uniformes como si fuera un moteado como tipo de rubiola, que sí son así como puntitos muy marcados. Y no son únicas, como por ejemplo en el caso de alguna mordedura de un insecto, que son raras, sino aquí son en todo el organismo, en todas las regiones. Sobre todo en la parte abdominal y en la parte de la espalda es donde se observa más la parte de la vasculitis. Y pues cuando se llega a observar, pues varía. No es así como constante. Puede ser que ocurra prácticamente inmediatamente, puede ser que se tarde un poco, porque dependiendo de qué tan agresivo sea la muerte celular, pues va a ser qué tan rápido nos demos cuenta que tenemos una reacción alérgica a estos medicamentos. Tenemos las reacciones tipo 3, que se denominan inmunocomplejas. Inmunocomplejas quiere decir que activan al sistema del complemento. El sistema del complemento lo van a ver más a detalle cuando lleven inmuno, pero básicamente es como un auxiliar que tiene el sistema inmune para ejercer su acción. Es decir, es una serie de elementos que están presentes en el organismo que van a favorecer o que van a facilitar la neutralización de algunas células del sistema inmune y algunos agentes patógenos. ¿Qué es lo que se genera principalmente?
lo que se genera es una patología denominada enfermedad del suero, o en inglés como serum disease, que es básicamente lo que se observa aquí. La enfermedad del suero es la presencia de este enrojecimiento, que puede ser por ruptura de ciertas plaquetas, por migración de estas células o por una hinchazón en la parte de la superficie. Normalmente esto va acompañado con una dilatación de los vasos capilares, por eso se ve rojito, porque digamos que la sangre está, digamos, se distiende un poco los vasos capilares, entonces está más en contacto con la superficie de la piel y podemos verla de manera visual. Y también tenemos efectos de vasculitis, es decir, esta hinchazón o esta inflamación o ruptura de los capilares, por eso se ven así también ciertos eritemas ahí. ¿Cuándo se llega a observar? Normalmente es 1 o 3 semanas después de la exposición del fármaco. Esto porque, pues nuevamente tarda un poco en generar estos efectos y llegan a ser progresivos. Entonces, esto llega a ser un poco difícil de controlar porque como ya tenemos mucho tiempo después de la administración, pues no sabemos si esto esté relacionado con la intoxicación a alimentos o tenga que ver inclusive con tratamiento que consumimos en ocasiones pasadas. Normalmente no llegan a generar efectos tan agresivos que lleguen a hospitalización. Normalmente con ciertos antihistamínicos que van a bajar la actividad del sistema inmune se llegan a contrarrestar, pero es muy difícil de identificar cuál fue la causa originaria. Es decir, si ustedes, por ejemplo, se toman ahorita una, no sé, ¿qué les gusta? Una buscapina, porque tienen un cólico. Entonces pasan casi un mes y les da una reacción adversa. ¿Qué es lo primero que se les va a venir a la mente? Dicen, ay, es que ayer me comí unos taquitos, entonces yo creo que fueron los tacos los que me generaron esta enfermedad, esta reacción alérgica. O me pusieron mi segunda dosis de la vacuna, entonces yo creo que está relacionada con la vacuna. Entonces se les olvida o se olvida que puede ser que consumimos un tratamiento casi un mes antes, entonces no se nos viene a la mente y es difícil que podamos identificarla, salvo que volvamos a repetir que les vuelva a dar un cólico, se vuelven a tomar una buscapina y un mes después empiezan a observar estos efectos. Entonces puede ser que lleguen ahí por estos eventos repetidos que ya se den cuenta que pueden generar cierta sensibilidad a estos medicamentos. Y finalmente las tipo 4 son aquellas que están mediadas por linfocitos. ¿Qué es lo que se observa aquí? Principalmente sensibilidad de contacto y se llega a observar 2 a 7 días después de la exposición al fármaco. Aquí lo que se llega a observar simplemente es un proceso de urticaria, un proceso de comezón, como que les da cierta alergia. Bueno, ustedes lo denominan como que les da alergia, que les da comezón, que sienten como electricidad en la parte de la piel. Entonces dicen, no sé si realmente fue por un medicamento. Aquí relativamente es rápida, tarda entre 2 a 7 días después del fármaco, que es lo que normalmente tarda el organismo en detectar algún antígeno y pasarlo para procesarlo para identificar qué es lo que está haciendo un daño. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Puede volver a explicar las alergias de tipo 2? Es que no me quedaron muy claras. Sí, las alergias tipo 2 son citotóxicas, que están reguladas por anticuerpos. Los anticuerpos lo que hacen es neutralizar, digamos que si lo vemos de manera clásica, es como si fuera, ¿qué te gusta? Un gas lacrimógeno, por así decirlo. Los anticuerpos, lo que hacen es que se unen directamente a la célula, la contrarrestan y empiezan a degradarla. Entonces, está derivada por liberación de ciertos anticuerpos de células inmunes. ¿Qué es lo que va a generar? Pues si estos anticuerpos están producidos en mayor cantidad y se van a unir a todo lo que encuentren a su paso, no solamente al medicamento, sino todo lo que está ahí frente a ellos, ¿qué es lo que van a encontrar? Normalmente estas se van a observar en la sangre. Entonces ahí que tenemos plaquetas, eritrocitos, células del sistema inmune. ¿Qué es la citopenia? Citopenia es una disminución del número de células hematopoyéticas, plaquetas, eritrocitos, células del sistema inmune. Si estos anticuerpos están incrementados, destruimos estas células y tenemos bajo conteo de células de hematopoyéticas. ¿Qué también va a generar? Vasculitis. La vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos.
¿Esto por qué tiene que ver? Porque nuevamente se empiezan a lanzar estos anticuerpos y es como una llamada a otras células del sistema inmune. De igual forma, imagínense cómo, pues si están como contrarrestando o si tienen un grupo de policías, un policía se le ocurre lanzar una bomba de humo, un gas lacrimógeno o este gas pimienta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues llama la atención de otras células del sistema inmune, llama la atención de otros policías y van a llegar más a donde se observó esta lesión. ¿Qué va a pasar? Que no van a saber exactamente qué hacen y puede ser que algunos de ellos empiecen a lanzar más gas lacrimógeno porque creen que hay una amenaza ahí. Entonces, esta situación se empieza a extender. Es lo que normalmente pasa. Por eso se llega a observar a nivel sistémico, porque empieza a entrar en caos, en crisis todo el sistema inmune. No sabe qué hacer y lo único que sabe es, pues, neutralizar cosas. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Pues un incremento de una disminución de células del sistema de células hematopoyéticas y además una irritación o un enrojecimiento en la piel. Esto tiene que ver por la ruptura tanto de estos eritrocitos como la inflamación de los vasos. No sé si queda un poco más claro. Sí, pero ¿qué diferencia habría entre la tipo 2 y la tipo 3? Porque se parecen, bueno, Se son muy parecen mucho. Lo que pasa es que, digamos, la tipo 3 está participando en un sistema extra, que es el complemento. Entonces, los elementos, por ejemplo, de vasculitis que tiene que ver por liberación también de ciertos anticuerpos, pues se llega a observar también por la vasculitis. La diferencia es que principalmente la enfermedad del suero se observa más en la tipo 3. No sabemos exactamente por qué es, creemos que es por tal vez la presencia del complemento sobre algunas células de las mucosas, que es donde más se observa este complemento. Esto ya tiene que ver más con la parte de inmunología. Se ha visto que el complemento se encuentra más en algunas células que van a favorecer la liberación de ciertas sustancias, células secretoras. Entonces la piel tiene mucho sistema de complemento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este enrojecimiento, este enronchamiento va a ser mucho más agresivo en las tipo 3 que en las tipo 2. En las tipo 2 pareciera nada más como cierta viruela que te da así como puntitos en alguna región, pero las ronchas ya de mayor tamaño y de coloración roja, que es esta enfermedad del suero, se observa solamente en las reacciones de tipo 3. También que se ha observado que el tiempo llega a ser mucho más prolongado en las tipo 3 que en las tipo 2, porque en las tipo 3, como tenemos esta activación del complemento y el complemento normalmente es lo que está fallando, toma más tiempo en observarlas. Es muy difícil de manera, digamos, visual poder identificar cuál es la tipo 2 y la tipo 3. Normalmente se apoyan los médicos y los inmunólogos, tanto por la presencia de las ronchas y número 2, por la cuantificación de células del sistema inmune. Lo que hacen aquí es que, por ejemplo, te hacen una toma de muestra y te hacen una cuantificación de todas las inmunoglobulinas. Te hacen una cuantificación de IgG, IgE, IgM, y te hacen un conteo de linfos, la proteína, la proteína C reactiva, te hacen también de los macrófagos. Entonces te hacen un conteo de todas estas células del sistema inmune. Se ha visto que la proteína C reactiva está relacionada con el complemento, mientras que, por ejemplo, la IgM está relacionada tanto por la producción de linfocitos y por algunos macrófagos. Entonces, más que nada se hace un perfil sanguíneo para ver cómo está tu sistema inmune y ya de ahí se puede determinar cuál es el que está afectando principalmente. No sé si queda un poco más claro. Sí, sí queda un poco más claro. ¿Y Ok. qué se hace cuando, por ejemplo, para empezar, qué se hace para tratar estas alergias? Sí, lo primero que se hace es eliminar la exposición ¿qué se hace? Tratamiento es eliminar la sustancia alergena, ¿no? Si es el caso de un fármaco, si está, por ejemplo, en una tableta, se puede hacer un lavado estomacal.
Eso sí es muy agresivo. Si no es tan agresivo o fue a lo mejor intravenoso, si fue una administración intravenosa de un fármaco o una situación que ya sea muy difícil de controlar o que ya esté en todo el torrente sanguíneo, lo que se da son tratamientos con antihistamínicos y en algunas ocasiones inmunosupresores. Esto lo que hacen es que van a disminuir a todo el sistema inmune. Y eso hace que estos eventos ya no se presenten tan fácilmente. Por ejemplo, de los antihistamínicos más comunes tenemos la loratadina y la cetricina. La cetricina sobre todo se utiliza, por ejemplo, para problemas de piel. Cuando tenemos enfermedad del suero, cuando tenemos algún enrojecimiento, funcionan bastante bien para contrarrestar estos eventos. La loratadina normalmente contrarresta los efectos sistémicos, ya sea pues tanto la formación de moco, tanto el bloqueo de la garganta, la irritación de la garganta, favorece un poco la dilatación de vías aéreas. Entonces, normalmente se hace un lavado estomacal o se mantiene en suero, se dan antihistamínicos de manera intravenosa para contrarrestar el sistema inmune y después de eso se recupera bastante rápido las personas. Si no les llega un ataque anafiláctico que sea bastante agresivo, que pueda cerrar vías aéreas y generar problemas cardiovasculares, se puede contrarrestar de manera eficiente y con 1 o 2 días que se encuentre en reposo con antihistamínicos, se puede dar hasta 7 días más estos inmunosupresores y ya realmente no habría mayor problema. Esto sobre todo si es el primer ataque. Ya después sí se nota que hay una reacción adversa a algún tipo de medicamento, alguna reacción alérgica a un medicamento, pues lo que se recomienda es suspender o evitar este tipo de medicamentos para que no vuelva a ocurrir. Porque eventualmente si tienen exposición o tienen un contacto con ellos, pues es muy posible que vuelva a ocurrir. De hecho, hay personas que son tan sensibles que no pueden estar en contacto ni siquiera, por ejemplo, si son alérgicas al ácido acetilsalicílico, no pueden estar en contacto ni siquiera con un frasco que tenga este ácido acetilsalicílico, porque este pequeño polvo que tienen las tabletas que no están luego bien comprimidas, esto es la cantidad mínima para poder generar estas reacciones alérgicas. Vale, bueno, otra pregunta. Sí, adelante. Bueno, lo que yo entiendo sobre los antihistamínicos es que lo que hacen es bloquear los receptores de histamina para que no pueda actuar. Y como yo entiendo que funciona es que la histamina actúa para que vamos, hay un agente extraño y hace que haya ciertas reacciones, no sé, aparezcan ronchas y avisarle pues al cuerpo o a la persona que pues algo anda mal ahí. Pero si bloquean si bloquean los receptores de la histamina con los histamínicos, ¿cómo se lidia con el problema si solamente pues, evitan que se actúe la alarma, pero sigue ahí el problema? O sea, no sé Sí. si entienden. Sí, muy bien, Rocío. Sí, la histamina nada más para terminar. Los que tengan otra clase pueden retirarse. Los que gusten todavía continuar, aquí nos quedamos un par de minutos. Si no, nos veríamos el día jueves. Pero ahí como gusten, digo, porque ya son las 10. La histamina funciona es como un primer llamado. Es decir, es como la primera alerta que tiene el organismo para hacer un reclutamiento del sistema inmune. Entonces, ¿cómo funcionan las activaciones del sistema inmune? Tenemos un reclutamiento de diferentes células, que pueden ser, las primeras células de entrada son los macrófagos, y los macrófagos y ¿cuáles serán? Los neutrófilos. Son las primeras células que están como patrullando en el organismo. Estos, si por ejemplo se activan por un incremento en la concentración de histamina, lo que van a hacer es que van a empezar a
hace el llamado a células especializadas. Entonces tenemos linfocitos tipo T y linfocitos tipo B. Los linfocitos tipo T van a favorecer la producción de anticuerpos y los linfocitos tipo B van a encargarse principalmente de la formación de quimiosinas y citocinas. ¿Cuál es la diferencia? Los linfocitos tipo B lanzan anticuerpos, que son estructuras macroscópicas que van a empezar a degradar la situación, que van a empezar a degradar todas las células. Los linfocitos B se encargan de liberar citocinas. Las citocinas, creo que tiene mejor ejemplo, como si fuera un gas lacrimógeno. Son moléculas que van a estar en contacto con la periferia y van a empezar a degradar a las células o a los invasores que estén ahí presentes. ¿Cuál es nuestro agente invasor? El fármaco, ¿no? Esto normalmente se activa con una situación de algún patógeno. Ok. Lo que tenemos aquí es una activación por parte del fármaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo este arsenal que tenemos del sistema inmune está enfocado exclusivamente a destruir al fármaco. Pero desafortunadamente, pues el fármaco está cerca de células vecinas. Entonces, pues eventualmente tenemos un daño colateral hacia todo el tipo de células. Si nosotros damos un antihistamínico, lo que vamos a hacer es que vamos a frenar la liberación de histamina y vamos a evitar que este primer llamado por parte de las células del sistema inmune se vaya disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener menos cantidad del sistema inmune sobreexaltado que esté intentando destruir a este fármaco y por lo tanto generemos este daño colateral que se ve observado en las células vecinas. No es tan milagroso como para decir que ya eliminamos todo este proceso, pero sí por lo menos controlamos o mantenemos a raya a todo este sistema inmune para que no empiece a generar tanto daño tan agresivo. Mientras, este fármaco pues va a sufrir metabolismo. Puede ser que este fármaco, su metabolismo sea de 5 horas. ¿Qué quiere decir? Que si se mantiene en observación a la persona por 5 horas y se da antihistamínicos la suficiente cantidad como para frenar el sistema inmune, damos tiempo a que el organismo empiece a metabolizar el fármaco y lo excrete. Tal vez después del primer producto del metabolismo ya no es alergeno. Entonces ya no va a generar una respuesta exagerada sobre el sistema inmune. Entonces lo único que estamos haciendo es ganar tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las infecciones? Si damos un antihistamínico y tenemos una infección, pues lo que pasa normalmente es que la infección gana terreno y tenemos efectos más agresivos. Por eso es que no se recomienda el uso de antihistamínicos o de inmunosupresores si tenemos alguna infección en el organismo, porque vamos a hacer que la bacteria o el virus gane más fuerza y se extienda por más el organismo. No sé si queda un poco más claro, Rocío. Sí, profesor, gracias. Sí. Quería saber si se puede extender el periodo de entrega de la tarea. Si usted está de acuerdo el jueves. No, pues sí, no hay problema. Les dejo para el jueves. Sí, les modifico ahí la fecha y les pongo ahí la actualización en el Classroom. Y de todos modos les iba a dejar una pequeña tarea extra para esto, para que lo refuercen. Entonces sirve que no va a ser muy complicada, pero nada más para que también reforcemos este tema. Sí, entonces les hago la actualización. ¿Alguien más? ¿Duda? Profesor, yo tengo una duda con respecto a la tarea del problema 2, bueno, de la pregunta 2. Claro. Al tener 3 variables que, bueno, el tiempo, los tratamientos y, bueno, creo que la glucosa plasmática decía los valores, Ajá. ¿se puede hacer un análisis de 2 vías? Sí, es lo que tienes que ponerme. ¿Qué es lo que crees que sea más conveniente y cómo lo harías? Ah, ok. Es que no sé cómo me surgió esa duda.
Ajá, sí, o sea, el punto de este problema es, bueno, más bien la idea de estos problemas es que vean cómo poder enfrentarse a un problema, a una situación experimental real y que ustedes puedan decidir qué herramientas son las más útiles. Entonces, aunque tal vez, por ejemplo, si tienes duda en cómo hacer el razonamiento, puedes escribirme. Yo creería que se puede hacer un análisis de 2 vías porque puedo determinar la relación de la concentración de glucosa en función del tiempo y del tratamiento de tal manera. Ok, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Disculpe, profesor, en esa misma pregunta pide hacer un gráfico. Ujú, Entonces yo había propuesto hacer una curva ABC, creo que se llama. ujú, sí, más o menos. Y no sé si eso se pueda o no se pueda, o tengamos que como dividirlo. Pues intenta graficarlo. Si tienes ahí unos 10 minutos, haz prueba con diferentes pruebas en Excel y a ver cuál gráfico te convence mejor. Entonces, lo importante es que si tú lo ves, puedas interpretar o te dé información importante cuando tú lo estés analizando y digas, ah, sí tiene sentido tal tratamiento. Ah, ok, vale, sí, gracias. Ujú. Solo como comentario, el ABC es el tratamiento, que es área bajo la curva, no es el nombre del gráfico. El gráfico que estás buscando es curso temporal. Ah, ok, sí, gracias, profe. Por nada. ¿Alguien más? Profe, yo tengo otra duda. Sí, Bueno, en esa misma de la 2, sí. porque yo le había analizado, por ejemplo, como, o sea, glucosa, o bueno, ¿cómo decirlo? Como, sí, la glucosa en el tiempo, o Ujú, sea, como, no como de 2 vías, sino como de una sola, ujú. porque, bueno, a mí se me hizo como más fácil observar eso, aunque también ahí me entró la duda, porque como lo acaba de, ahora sí que decir mi compañera, yo había pensado en uno como un gráfico de barras o histograma, creo que le llaman, Ujú, para que se viera así como, bueno, para mí un poco más visual en las diferencias de cada tratamiento. ujú. Y de ahí surgió otra duda, porque no había considerado, por ejemplo, el tiempo. O sea, yo le había puesto que era como de numérica de razón, Ujú. pero no sé si se podría considerar así por lo mismo del tiempo. Un histograma lo único que te refiere es las repeticiones que tienes en ciertos elementos. Es decir, por ejemplo, si aquí tienes un valor repetido 2 veces, le vas a poner 2, luego aquí son 3, 3.5 y digamos 4. Entonces nada más te está diciendo la frecuencia o la frecuencia que un resultado se repite en un histograma. Supongo que lo que quieres representar es, digamos, los valores de la media de la glucosa. Tienes aquí la glucosa y tienes aquí los diferentes tiempos, ¿no? Que eran los intervalos de 0 a 20, 20 a 30, no recuerdo bien los intervalos, pero... Y esto sería para tratamiento, tal vez para tu control. Entonces, si tú lo representas así, puedes hacer una comparación. Tienes el gráfico de barras donde tienes el valor promedio de los diferentes valores de glucosa y puedes hacer una comparación tal vez con el siguiente tratamiento, que lo puedas ver, no sé. Esto, ¿no? Que este sería tu tratamiento. Aquí la pregunta es, ¿cómo harías este análisis? ¿Cómo lo compararías? ¿Compararías este gráfico con este gráfico? ¿Compararías este gráfico con este gráfico del mismo control? ¿O compararías todos contra todos? ¿Qué es lo que harías? Entonces ahí esa es la pregunta principal que quiero que me respondan. ¿Cómo harían un análisis si tienen estas 3 variables, que es el tiempo, el tratamiento y el efecto, que en este caso es la glucosa? Entonces, ¿cuál de tus variables es más importante para analizar? ¿Te interesa analizar tiempo contra glucosa,
tiempo contra tratamiento, tratamiento contra glucosa, o cuál de estos tres es el que más te interesa comparar. Entonces ese es el análisis principal de ese problema. Ok, profe. Y otra preguntita. También, bueno, ahora sí que en la primera parte, en donde era la de clasificar las variables, tengo dos dudas muy controversiales Ujú, con dos de ellas. Por ejemplo, en el de marcas de teléfono y celulares, yo puse que podría ser como categórico nominal. ujú, Y porque, pues, si pertenecen a una marca, pues ya no pueden pertenecer a la otra. ujú, sí. Y en el nivel de estudios, igual, pero también no sé, sentí que también sería como categórico ordinal, pero no sé si entraría en esa. Ujú, pueden ser de las dos, porque, o sea, aquí la ventaja, por ejemplo, de los niveles de estudio es que son progresivos, ¿no? Entonces tenemos primaria y secundaria, ¿no? Entonces, normalmente, sí, se excluye este valor de una persona que está en secundaria no puede estar en primaria, entonces es excluyente, como bien mencionas, pero también tenemos cierto orden, sabemos que no sabemos exactamente cuál es el valor, pero sí sabemos que secundaria es un valor encima de la primaria, entonces las dos son correctas. Ah, ok, muchísimas gracias, profe. Sí, por nada. Ok, ¿alguien más? ¿No? Entonces nos vemos el día jueves.